Ok, buenos días, buenas tardes, bienvenidas, bienvenido a la sesión del Grupo de Estudio Solo Tu Perro de hoy, martes 2 de diciembre del 2025. Seguimos comentando este artículo que es la continuación del tema que trabajamos la semana pasada sobre el estrés de largo plazo en tutores y perros, en la diada tutor y perro, medida a través de la concentración de cortisol del pelo. Hecho por el equipo de investigadores suecos y que en esta oportunidad, en lugar de trabajar sobre los perros pastores, que se acuerdan que la semana pasada estábamos trabajando sobre los border collie y los collies, ahora han trabajado sobre un grupo de perros primitivos que desafortunadamente no nos dicen cuáles son las razas, solo mencionan perros primitivos. No sé si en el material que añaden, que yo no he consultado, aparece. Y un grupo de perros que llaman cazadores solitarios, es decir, tampoco especifican las razas, pero son estos perros que viven en jaula y que en la época de cacería son sacados por los cazadores a cazar y cazan solos. Los resultados son contrastantes con respecto a la sincronización de estrés que en el trabajo anterior subía y bajaba de manera sincronizada entre tutor y perro, y en cambio en estas dos tipologías no ocurre lo mismo. Y ese es digamos, su gran resultado de esto. Y por tanto dicen, la sincronización de cortisol depende no tanto del proceso de domesticación, es decir, no todos los perros sincronizan igual con sus tutores, sino que depende más bien de la tipología o de la selección artificial de perros para diferentes trabajos. Dicho eso, a ustedes la palabra. ¿Qué les ha parecido? Bueno, Fabián, estoy deseando que hagas un análisis de la parte estadística, por favor. Uy, la verdad no me detuve mucho porque estaba medio rara la traducción de mi paper y estuve a full. Más encima hacía mucha referencia al estudio anterior que no leí. Entonces estaba un poco perdido. Lo que sí, como lo que alcancé a analizar, bueno, se vieron como distintos tipos de pruebas. Una prueba que era la muestra de pelo para medir el cortisol, obviamente. Ahí se va un poco como a la parte técnica, pero lo que hacen es finalmente con alcohol, etileno parece que decía, dejan como decantar y con eso hacen como un precipitado finalmente. Y ese precipitado es lo que analizan. Entonces, de hecho, sale una muestra 0.8 algo, que eran, no me acuerdo si micro ml, o sea, microlitros, mg me algo parece, así. microgramo. Sí. Pero bueno, independiente de eso, lo que hicieron fue ahí estandarizar la muestra para que finalmente a todos los que se les saque una muestra tengan la dilución más o menos similar. Entonces ahí poder hacer el punto comparable. Después hicieron análisis bueno, obviamente los niveles de cortisol en el pelo del perro, de humanos también, porque en la parte de los humanos sacaban como de la parte, como casi del cuello, y también lo que hicieron fue, ahí me perdí un poco, sacaron como el perfil de las personas, al parecer, y aparte del perfil de las personas, sacaron el perfil del perro. Y aparte de eso, hicieron una escala de la mTORS que finalmente lo que hace es medir el costo percibido de finalmente como de estar con el perro. ¿Ya? Exactamente. Entonces, Eran ahora... tres variables, una variable biológica, fisiológica, y Exacto. tres variables de percepción, todas hechas por el humano, en base a escalas de percepción del humano, de personalidad del perro, personalidad del tutor y relación entre perro y tutor. Y ahí, bueno, lo que hicieron es que utilizaron pruebas no paramétricas, porque finalmente lo que hicieron primero fue llevar todos estos datos a ver si hay un criterio de normalidad.
¿ya? Entonces eso es lo primero que cuando uno hace algún análisis estadístico, primero tiene que decir, estas pruebas están dentro del parámetro de normalidad o no dentro de este parámetro de normalidad, porque eso va a condicionar el tipo de prueba estadística que yo tengo que utilizar. Entonces, como todos los parámetros eran muy distintos entre ellos, entonces surgió que era una prueba no paramétrica y por lo tanto se hicieron un tipo de pruebas que es Kruskal-Wallis, que lo que hace es tomar distintos parámetros y correlacionarlos entre ellos para ver si es que hay alguna correlación entre estos resultados de todo esto que ya analizamos y si es que hay alguna relación, por ejemplo, entre el nivel de estrés y que sean agresivos, por ejemplo. Entonces, según eso fueron viendo los niveles como de significancia. Incluso me llamó la atención de que estaba en la figura 2 y la Ujú. figura 3. Si se fijan, los P son como la probabilidad. Entonces, si sale, por ejemplo, menor que 0.06, estoy viendo la figura 6. O sea, perdón, figura 3. Sí, Si P menos a 0.06, entonces, como lo marcan con un asterisco, P 0.05, o sea, menor al 0.05, o sea, finalmente... No, aquí está medio mal mi traducción, parece. Menos 0.605. Déjenme ver la versión en inglés. Deme un segundo. sí. Una estrellita es P menor a 0.06. Una Claro, estrellita con paréntesis. Una estrellita es sí, menor a exacto, 0.05. Dos estrellitas claro. menor a 0.01 y tres estrellitas menor a 0.001. Exacto. ¿Qué significa eso? Es que finalmente es como qué tanto se aleja de esta campana de Gauss. La campana de Gauss es como de esa forma así. Entonces lo que hace es, ¿cuál es nuestro parámetro de normalidad? Y normalmente se fija el 0,95. Entonces, por eso es 0.5 como hacia la derecha o hacia la izquierda y que es lo que se sale de esa normalidad. Entonces, acá, por ejemplo, lo que da parámetros que incluso están en 0.001. O sea, están muy, muy, muy en el extremo y obviamente entre más en el extremo esté, es más significativa esa prueba porque obviamente se aleja más de lo normal. Entonces, así es como ven como los distintos grados de impacto que tienen en distintas áreas y así empezaron a hacer los distintos cruces finalmente. Entonces, claro, por eso es que habían algunos resultados que decían de que, mira, era y en relación al P 0.06, y por eso lo marcan, porque hay uno que es como, mira, tiene la tendencia, pero no alcanza a ser todavía estadísticamente significativo, pero hay una tendencia. Y en lo otro, definitivamente, P menor a 0.05 y, bueno, obviamente el 0.01 y el 0.001, obviamente esos están muy alejados, entonces sí son significativos. Ahora, obviamente, entre más significativo sea, es que hay diferencias que son mucho más abismantes entre uno y otro, y así es como se pueden ver, por ejemplo, en el gráfico, en la misma figura 3, si vemos el costo percibido de la MDORS, que es el rojo. Entonces ahí, por ejemplo, se nota mucho que el de los cazadores está mucho más elevado que el de los otros dos, que son como las razas más ancianas y los pastores. Entonces ahí según eso, y claro, efectivamente, ese tiene 0,1 y en ese caso, por ejemplo, justo en ese, es donde está este paréntesis que es como significativo, o sea, no alcanza a ser significativo, pero sí hay una tendencia. Entonces, pero uno va viendo y a veces en los otros parámetros están muy cercanos que no alcanza o está justo en el límite, entonces uno no puede decir es estadísticamente significativo esto para decir que hay diferencia. Entonces, y ahí, bueno, en relación a las conclusiones me llama mucho la atención porque obviamente con todo esto, como más encima juntaron los perros del estudio anterior, entonces hicieron un N igual que es bastante grande como para poder diferenciar si había una salvedad que había en uno, ya ni me acuerdo cuál, pero me quedé Sacaron a tres hembras. notado que eran las hembras más que los machos. Está lo dejé anotado. En perros de caza solitarios, las hembras tienen un nivel de cortisol en pelo mucho mayor que los machos. Entonces, ahí, por ejemplo, también en la discusión salía un punto que es súper importante, que puede haber una tendencia porque efectivamente en el grupo
de estudio había mucho más hembras que machos. Entonces, claro, ahí puede estar un poco secado. Sin embargo, la literatura igual dice de que hay una tendencia a eso mismo. Entonces, es como, hay un sesgo de que hay pocos machos o realmente se está dando así porque es así en la naturaleza. Entonces, pero en general las conclusiones me parecieron bastante creativas también, porque obviamente el juntar datos que son, unos son fisiológicos, otros son conductuales, otros son perceptuales, entonces finalmente juntaron muchos datos como para poder intentar hacer una correlación entre todos estos distintos parámetros que pudiesen estar afectando y que finalmente nos lleva a comportamiento. Y de hecho, en una parte dice de que hay que seguir estudiando y da pie como para otro estudio más. Entonces, como para volver a hacer este mismo modelo con otro tipo de raza y así aumentar mucho más el N. Entonces, también está súper interesante en ese diseño porque nos va dando una mayor amplitud a las distintas razas, que no es como los humanos que tenemos como ciertas, como entre comillas, razas, que no hay tanta variabilidad en relación a la raza de perro, que finalmente ahí, los terminamos Gracias. agrupando por tipologías, porque finalmente con más de 300 razas es imposible como poder unificar un estudio y tener un N, o sea, tendría que ser un proyecto, primero, financiado por empresas o por fundaciones o por temas económicos muy grandes, ¿no? Y dos, de que se demoraría mucho tiempo el poder gestionar todo esto, porque obviamente si de todas las razas tenemos, no sé, un N de 20 perros, entonces ya son 20 por 300, serían como 2000, Sí, pero o sea, como 6000 perros. Entonces antes sería de, un estudio demasiado grande. antes de ampliar, antes de ampliar a esos números, estábamos conversando ayer que el hecho de que una de las partes, uno de los elementos sea de percepción y de percepción sobre escalas y cuestionarios hechos hace ya algunos años, eh, yo sería más prudente antes de lanzar a hacer sobre las herramientas, las herramientas que tenemos ahora o que existen ahora, extrapolar estos datos hasta el futuro, porque me parece que hay debilidades en las escalas de percepción, porque por el modo de hacer las preguntas y por el conocimiento que tienen los perros de lo que realmente lo que sus perros hacen significa. Entonces, estarían trabajando, digamos, estadísticamente súper bien, pero sobre unos datos que no son, que a mí en este momento me ofrecen cierta duda, ¿no? Sí, Sí, de hecho, eso era como el último punto, de que finalmente, si bien se ve un estudio muy grande, también el haber incluido estos otros perros pueden alterar algunas variables o si es que quiero extrapolarlo, por ejemplo, a esta otra raza, voy a tener que seguir los mismos parámetros del 2019 cuando estamos a 2025. es que Entonces, yo creo que la intención, me parece a mí, me parece, es una percepción mía, que la intención no era o no es llevar esto hasta el infinito y hacerlo como eh, una verdad única, sino que es un ejercicio sobre estas dos tipologías, estos dos tipos de perros, y una cuestión aproximativa, ¿no? O sea, tener en cuenta estos datos para en el futuro nuevos planteamientos. Pero no, bueno, hasta ahí hablo, no sé. Yo personalmente sí eh, me lo pensaría antes de seguir trabajando en esa misma dirección sin tener en cuenta una modificación o una actualización de los cuestionarios. Gracias, Fabián. Buenísima la esa parte técnica. ¿Qué es? Ahora que hablabas de percepción, una cosa que ellos también dicen es el error que han tenido al elegir a los perros de caza solitarios, que son perros exclusivamente de trabajo para cazar, no considerados como perros de compañía. Entonces, por el tutor
el tutor los debe percibir de otra manera distinta a los otros perros de razas antiguas. Es posible que hayan sido perros de compañía. Sí. Es más, los perros de razas primitivas eran perros de compañía, y solo los de caza solitaria, de cacería solitaria, y por tanto viven en jaulas, ¿no? Y efectivamente está claro que la relación con el tutor y lo que están midiendo, entre otras cosas, es la relación con su tutor. Ahí yo creo que ni siquiera se llamaría tutor, se llamaría dueño, porque estos humanos tienen a los perros como una herramienta de trabajo. Incluso el costo sería percibido, porque a lo mejor no es, ¿sabes? Percibirían más costo de estos perros que no de un perro de compañía. Y además el hecho es que el resultado es exactamente ese resultado. Los perros de cacería tienen un costo percibido más alto y por tanto el estrés de los perros es más alto. Sí. Toda la razón, Cris. Estoy de acuerdo. Es que me había parecido leer que el HCC era más bajo cuando el coste percibido era más alto. En el caso de De los los pastores, pastoreo. del pastoreo. Y ese es un resultado contrastante, ¿no? Que estuvimos discutiendo ayer hasta el infinito. Y que podemos volver a seguir hablando de él, porque es muy curioso ese resultado. Sí. De hecho, a mí me llamó mucho la atención eso de que incluso los autores del artículo hacen esa salvedad de que, claro, los pastores tienen una relación vincular totalmente distinta al momento de pastorear, o sea, es verlos pastorear, cómo se comunican con su tutor, cómo van siguiendo las instrucciones. Obviamente ellos tienen autonomía porque la parte genética hace lo suyo también, pero hay una conexión entre el perro. O sea, yo he visto videos donde van en estas como cuadrimotos, el perro como arriba la oveja y después se devuelve el perro, se sube y listo, y nos vamos y seguimos pastoreando. Entonces, hay una relación totalmente distinta también. Y con la diferencia que también la señaló Tere ayer, de que estos perros de pastoreo no eran perros de trabajo de ese tipo, digamos, eran perros que vivían en casa y que en todo caso hacían agility o obediencia, que se llama, ¿cómo se llama? OSI. OSI, exactamente, agility u OSI, pero no eran perros pastores de trabajo. Entonces, claro, eso hace diferencias, evidentemente, en este punto que están estudiando. Más. Otro punto es la excitabilidad de los antiguos y de caza mostraron puntuaciones más bajas que las razas de pastoreo. Cuando ¿Dónde estás? en mi libreta, Ah, en tu libreta, a ver si acabo de buscarlo. Excitabilidad, actividad. Antiguos y caza mostraron puntuaciones más bajas que las razas de pastoreo. eso Cuando, tiene. al menos en mi cabeza, caza es como, ¿sabes? Pues no. Tienen ¿Puedes menos repetir lo que actividad. tienes anotado? Excitabilidad. Excitabilidad y actividad. ¿Y? Ambos, o sea, los antiguos y los de raza, puntuaciones más bajas que las razas de pastoreo. En Ok. excitabilidad y actividad. Cuando les ponen el collar para medir la actividad que tienen. Yo entiendo que tiene que ver con el tipo de perro de cacería, del perro de cacería que están usando. Si es solitario y no tiene tantas órdenes, pues es posible que tenga menos actividad. A lo Y mejor, ¿eh? además que habitualmente está metido en una jaula. No se mueve más de la cuenta. También. Puede ser. Este,
No Pero especifican. ahí, en ese punto, supuestamente le pusieron como un collar midiendo también el nivel de actividad y salió que los niveles de actividad eran más o menos similares en todos los perros, porque quisieron descartar ese punto también. Pero claro, también me llama la atención de eso. Eh, no, estoy confundiendo, porque había uno que decía menos nivel de cortisol, pero era porque había efecto de la oxitocina en los factores. Y ahí era como el resultado que como que se salía de la norma, que era más bajo y uno esperaba como más alto. Sí, que ese es el resultado más contrastante de este estudio, Sí. ¿no? Y probablemente el nivel de oxitocina también por el vínculo que tenían con los tutores. Exactamente. Yo tengo como en la cabecita dos cosas. No sé si las tengo muy ordenadas, pero las tengo por ahí. A ver, Una es esto que veníamos hablando de la relación, la colaboración y ese binomio que de alguna forma sí afecta el nivel de estrés o de cortisol de los individuos, tanto en nosotros como en ellos. Y por otro lado, ese efecto, poder de alguna manera darlo a conocer y modularlo de alguna forma, porque lo tenemos ahí. O sea, los perros efectivamente sí se estresan más o menos en relación al tutor y en relación a la actividad que hagan o no, a relación a la colaboración que tengan con nosotros o no, marcan estas diferencias de parámetros. Y creo que al final eso es lo que más rescato de estos dos estudios, que eso, que nos demuestran efectivamente lo que ya de alguna manera veníamos teniendo un poco en la retina, de que sí nos afectamos y sí se afectan por lo que nosotros, sí, por cómo convivimos con ellos en el fondo, ¿no? Entonces, para mí es importante entregar esa información al tutor para decirle, si tú estás ahí arriba, tu perro lo más probable es que vaya para arriba tomando en consideración esto de la colaboración, el vínculo y la relación que tengas con el individuo, ¿no? Entonces, como que nada, trataba de juntar un poco esas dos ideas. sí. Sara, ¿tienes algún comentario? ¿Te echo al agua? Pues ya, es que tengo tal cacao de datos, de contrastes, de que sí, ¿sabes? O sea, me parece bastante lío, ¿no? Darle un poco de todo tal detalle de que, bueno, hay un dato que me parece interesante con respecto a la personalidad. El análisis que se hace con respecto a la personalidad del tutor en cuanto a los perros temerosos, que se supone que estos perros generan más carga en el tutor, no sé si lo comentasteis esto ayer, pero o sea, como que generan más carga en el tutor, con lo cual, si el perro temeroso genera más carga en el tutor y la percepción de carga del tutor genera más estrés en el perro, al final se hace como un círculo vicioso en el que es difícil salir. Entonces sí me parece interesante en cuanto, para tenerlo en cuenta con tutores que viven con perros con miedo, abordar un poco esa idea de percepción la percepción del coste para intentar aliviar un poco eso en la parte del tutor. Si aliviando eso podríamos beneficiar al perro temeroso, o sea, como... Me parece un buen punto. Y tengo justo ahora mismo en la cabeza y en la agenda y en el trabajo un caso de esos, ¿no? Y entonces, como tú dices, hay un círculo vicioso que quizás se puede romper por el lado de apoyo al tutor, ¿no? Tómate tu tiempo, Sí. descansa, eh, vete de vacaciones. Sí. O O simplemente tómate aborda el problema desde otro enfoque, ¿sabes? Aborda el problema desde otro punto, no desde, no viviendo el problema como un problema, ¿no? Sino viviéndolo de otra forma.
O sea, quiero decir que no, no tenemos por qué vivir el miedo del perro, no todos los tutores lo viven de la misma manera, ¿no? Entonces, como digamos, como de despreocuparse un poco, porque probablemente esa preocupación del dueño es lo que acaba pesando en todos. O Entiendo. sea, como una frase que tengo que de un personaje o un artista que se llama Almacén de Análisis, que lo podéis seguir en Instagram, que bueno, a mí me parece genial. Y una de sus frases es que la despreocupación es el éxito. Entonces, si a los tutores que están tan preocupados, ¿no? Y tan con esa carga, con ese peso, ya sea por perros con estrés, que pasa lo mismo con perros estresados o con perros con miedo, pues quitarles un poco hacerles un poco más liviana la convivencia de alguna manera. En cuanto a formas de ayudar al binomio, ¿no? Un poco. Sí. Lo que se me hace difícil pensar o imaginar es cómo haces liviano una situación en la que te preocupa el perro, ¿no? Bueno, pues a lo mejor quitándote responsabilidad, ¿sabes? O que si se despreocupa. Habla, Cris, habla. Toma la palabra. Sí. Una Y tontería. es que yo estoy parado, no sé si me veis bien, tengo una conexión regular. Y te vemos. Os veo regular. Vale. Te vemos y te oímos bien. Vale, genial. Cris, venga, no te escapes. ¿Qué? Estamos hablando del estudio, ¿no? Seguir con el estudio. Bueno, sí, una forma de aplicar, ¿no? Un poco de cómo a nivel práctico nos puede servir estos datos. Sí. Eso siempre es un filón que a mí me gusta mucho abrir. Sí. Pero es cierto, como dice Cris, que creo que lo decía un poco en plan de broma, pero un poco en serio, es que tampoco se despreocupen tanto que luego nos dejan de llamar, dice ella. Sí. Vale. Ya. Bueno, pero que busquen el apoyo en nosotros, ¿no? Justamente para descargar de responsabilidad, o sea, ser nosotros los que cogemos esa carga, ¿no? De alguna manera, como educadores. Uh-huh. Hay bueno, primero Fabián y luego te hago un comentario. No, dale. Termina la idea, no. No, iba a decir que hay una faceta en eso que has dicho, Sara, que a veces, a ver, quizá estoy yendo más atrás, pero decimos perro con miedo, tutor preocupado. A veces ya solo saber que lo que le ocurre es miedo puede hacer que se aliviane la preocupación del tutor, porque a veces lo que el tutor ve no es miedo, sino reacciones intempestivas, la famosa reactividad en la calle, perro que se abalanza sobre la gente. Y ya solo dar la tecla de, mira, el origen de este comportamiento que te preocupa tanto es miedo, eso ya aliviana. Voy a poner una analogía que me ocurrió hace poco y que me dejó muy conmovida a mí. Perro, me llaman por perro reactivo, severamente reactivo, digamos, en calle y muy complejo de recién venidos a la ciudad, etc. Y lo que me di cuenta es que el perro casi no ve, está casi ciego. Entonces se lo hice ver a la tutora, le hicimos una pequeñita prueba de reacción ante la mano y nada, o sea, nada, como si no estuviera mi mano, ¿no? Y eso inmediatamente le cambió la percepción a la tutora de su perro. Es que tú tienes un perro que es casi no vidente. Imagínate lo que eso significa. Entonces se le armó el puzzle, ¿no? O sea, se le armó el rompecabezas y ahora entiendo por qué reacciona a todos los perros, porque casi quiere morder a todo el mundo, porque no ve, ¿no? Claro. Y también hay la forma de acompañar al perro cambia, con lo cual el perro también se siente acompañado de otra forma, ¿no? Totalmente. Y ha sido
o sea, verdaderamente conmovedor, porque entre eso y comprarle una cama, y el otro día el perro a pata suelta durmiendo, ¿no? O sea, Sí, es importante encontrar un poco la causa, ¿no? de ese malestar. que es la causa de la preocupación que hablábamos ahora, por volver al estudio, ¿no? Efectivamente. Porque Es siempre, todo un... Sí, sí, sí. sí, Mm. gracias, Sara. Sí, sí, nada. Más, di, tienes la palabra. No, Fabián estaba que iba a decir algo. Sí, era más o menos lo mismo que acaba de decir Carmen, de que finalmente nosotros, la consejería te ayuda mucho en bajar esa carga inicial de estrés. Yo trabajé mucho en la parte humana, obviamente en el área de rehabilitación, y en el área de rehabilitación al menos es súper importante que el paciente conozca del problema, que conozca el nivel de implicancia, que tenga un pronóstico, que sepa lo que va a pasar, porque eso, igual que los perros inseguros, que uno dice a los tutores, tenemos que darle previsibilidad para que finalmente se sienta un poquito más seguro dentro de esa inseguridad. Entonces, para los humanos pasa exactamente lo mismo. Entonces, la primera forma de abordar, y ahí un poco también, o sea, yo pensé igual que Chris, de que, claro, si es que se empiezan a despreocupar, ahora vamos a tener muchos tutores despreocupados y perros pasándolo mal. Entonces, ahí es donde hay que buscar el punto de equilibrio finalmente, pero obviamente dentro de ello, cuando tenemos tutores muy angustiados, o sea, el que nosotros le expliquemos el contexto, y aparte que yo siempre le digo esto a los tutores, yo cuando voy a una sesión, a mí me sale muy fácil el poder manejar ciertas situaciones que para los tutores son muy complejas por dos cosas. Uno, porque yo no tengo toda la carga emocional de ellos. Entonces, obviamente, eso va a hacer de que mi experiencia previa, obviamente también, si es que veo que todos los días tengo problemas con los perros, entonces voy a ver un perro y ya me voy a poner nervioso desde antes. Y eso probablemente también predisponga al perro que estoy manejando. Y es lo que a mí me pasa con uno de mis perros. O sea, yo me di cuenta en un punto de que yo estaba más nervioso que el perro en cómo reaccionaba. Y claro, cuando yo me ponía nervioso, reaccionaba. Y cuando intentaba yo ponerme en modo zen, pasaba súper desapercibido. Entonces, ese es un tema súper importante. Y lo segundo también es que nosotros tenemos la capacidad, como somos externos a la situación, verlo en tercera persona. Y eso a veces también es lo que es súper complejo para los tutores, de que a veces les parece muy obvio lo que podría estar pasando, pero claro, la inseguridad o que a veces el estar inmerso en esta dinámica o es lo que están acostumbrados a que sea siempre, entonces obviamente no tienen una mirada externa. Y es donde llegamos nosotros también a decir, mira, yo lo veo desde mi perspectiva así, y eso también es el alivio que hablaba Carmen de, ah, ya sí, empieza a tener sentido, no ando tan perdido, o mi intuición no me estaba fallando. Entonces, y eso también ayuda un poco a que el tutor se empodere y finalmente sea como el primer paso a lo mejor buscar ayuda más especializada, porque claro, puede haber un límite donde nosotros no podemos pasar, o sea, si hay dolor, yo lo voy a derivar, no lo voy a tratar yo por dolor. Entonces, obviamente ahí esa intervención, esa como charla inicial y como finalmente el manejo de las expectativas también del tutor es súper importante en el impacto que pueda tener esa adhesión e incluso esa relación que pueda tener el tutor con su perro. Sí, gracias. Carol. Creo que lo maravilloso de estas sesiones, de los estudios, de entenderlo, es justamente eso, poder predigerirlo de alguna manera antes para llegar al tutor con esta información y decirle, ponerle de alguna forma estas gafas que nosotros ya nos pusimos en algún momento y que ya vemos un poco la vida con otros colores, y poder traspasarle esa información y decirle al tutor, mira, por un ratito, ponte esto. A ver cómo de esta forma puedes mirar a tu perro diferente, tratar de entender cómo se siente, ponerte un poco en sus patas, caminar desde su vereda, empatizar con él, y del minuto en que eso sucede, ocurre lo que ustedes dicen, que finalmente el tutor como que ya, nos pasa a nosotros igual, cuando yo entiendo algo y me hace ese clic y me cae el 20, es como, ya, estoy como en paz, lo entendí, lo puedo procesar de otra forma.
Y lo que me gusta de eso es lo que siempre Carmen hace de esto de, ok, ¿cómo aplicamos? ¿Cómo lo bajo a tierra para poder darle esa herramienta al tutor y que el tutor diga, ok, sí, de aquí en adelante el cambio es porque una camita ayuda, porque llevarlo al veterinario a un chequeo más especializado quizás también ayuda, porque a los vetes normales de cabecera, de general, se nos van muchas cosas. Y de pronto nuestra mirada le puede decir, mira, no ve bien un oftalmólogo. Y le ayudamos y le aportamos bastante a verlo desde otra perspectiva, valga la redundancia. Pero es lo que más me gusta. Sí. Voy a aprovechar un segundo para matizar, ya que lo de la despreocupación ha traído cola. Bueno, os voy a enseñar, esta es la obra del artista, no sé si lo veis. Sí. Es una cama, es como un indio sadhu o algo así, ¿sabes? Como un tipo gurú de estos Ajá. indios, meditador, en una cama de pinchos. ¿Ya? Y ahí Ah, es sí, cuando sí. dice la despreocupación es el éxito. Ajá. Entonces, bueno, entonces al final, si estamos viviendo con nuestros perros como si estuviésemos en una cama de pinchos, ¿sabes? Pues es que al final es un dolor. Bueno, por nada, no quiero darle más vueltas a eso, pero nada más. No quería enseñaros la postal. Luego le haré una foto y os la pasaré por el chat. Ok, ok. Yo no quiero ni pensar en tener que dormir en una cama de pinchos. ¿No? Me dan repelús. Ya, claro, normal. Y luego quería decir a eso, que no es despreocupación como pasotismo, sino es despreocupación en cuanto a no estar en una cama de pincho sufriendo, ¿no? Claro, Sino vivirlo. de otro lugar, desde otro lugar. Exacto. Eh, a ver, tenía por aquí más cositas. Pero bueno, ahora lo busco. Si queréis que tengo a esta, que es la hora a la perrita. Vale, déjala por ahí, no importa, no pasa nada. Que nos acompañe, Aquí la tengo. que nos acompañe. Gracias, Sara. Enoe, Nada, bienvenida, bien regresada. Te habíamos perdido. Gracias. No, jamás. Mira que no me pude conectar a tiempo, pero bueno, llegué en el momento preciso. Qué importante lo que estaban mencionando de la perrita que no podía ver. Ayer, o sea, casualmente cuando empiezo a leer el artículo, hay algo que me hizo clic, es que es muy normal que cuando vamos a una casa, que vamos a una entrevista y empezamos a hablar con la familia y son perros con ansiedad, por lo general, bueno, me ha pasado mucho que los tutores o hay alguien de la familia que tiene una ansiedad clínicamente diagnosticada. Eh, Ayer fui a ver una perrita que me hizo mucho clic porque estaba como que compenetrada con varias de las relaciones que estaban pasando en la casa. O sea, pasaban dos cosas importantes. La perrita tiene problemas para comer, o sea, como que no le gustan ciertas cosas, no tolera ciertas cosas, tiene un problema de alimentación allí, tiene algo de anorexia psicogénica, o sea, hay varias cositas, varios puntitos por ahí. Cuando empiezo a investigar lo de la familia y empiezo a averiguar, una de la señora, bueno, digamos que la mamá en este caso, es celíaca. Entonces hay mucho tema con ella, con el tema del gluten y para de contar. Y la hija de la señora, que es como que la tutora principal de la perrita, tiene ansiedad médicamente formal. Y ella
logré entrarle a la familia con ejemplos vivos de lo que estaba pasando con ellos. O sea, cómo la muchacha veía la ansiedad y cómo la perrita, obviamente el estudio, cómo hacen el espejo de la ansiedad, o sea, nos compenetramos y la misma ansiedad que tiene la muchacha la está teniendo la perrita. Y muchos de los problemas alimenticios se parecen mucho a los problemas alimenticios que tiene la otra señora. Entonces, al poner los ejemplos y al poner ejemplos de cómo está el cerebro de una persona con ansiedad, el cerebro a nivel de química cerebral, y cómo está el estómago de la persona de la celíaca, o sea, hubo mucho clic, hubo mucha conexión. De hecho, hay una posterior consulta con la nutricionista, que en este caso voy a consultar a Ivana, que además es etóloga, para poder ayudar a la perrita, porque viene una cuestión de, aparte de que le hicieron un daño hepático terrible con unos medicamentos y vive con una persona ansiosa y con otra persona celíaca. O sea, definitivamente los problemas eran mínimos, pero a nivel de comportamiento de la perrita influye mucho la situación de la familia. Ujú. Muchísimo. ¿Y qué tipología tiene la perrita? Mira, ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? Físicamente, por lo menos. físicamente es una poodle, pero tiene de schnauzer. O sea, la mamá era mestiza de poodle con schnauzer. Aquí todos los perros blancos en Venezuela son poodle, pero sí, es algo de poodle con schnauzer o caniche y ¿qué más? Y bueno, pero cuando hicimos la salida, que empezamos a salir, que cambiamos cuerda corta por cuerda larga, o sea, hicimos unos pequeños cambios ayer y de verdad que el cambio fue del cielo a la tierra. Entonces, yo confío en mi cuerda mágica maravillosa. La familia está súper comprometida, pero súper, 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 súper comprometida. O sea, una familia en un contexto igual al de esta perrita no me hubiese llamado. O sea, los problemas básicamente yo al final hago así como que 3 preguntas clave, cuáles son las 3 principales cosas que le preocupan a la familia con las que quisieran trabajar. Y una era, que no jugaba con los juguetes. Y entonces yo, bueno, ajá, no todos los perros son iguales, no todos los perros les gusta jugar. Entonces le expliqué allí las diferencias entre el Golden, el Jack Russell y todos los propósitos de la raza. Y la otra, bueno, que lo sigue a todos lados, pero a pesar de que lo sigue a todos lados, es una perra que cuando salen se queda tranquila. Y, o sea, hay ciertos detallitos allí, pero, Ya. pero Esas es cosas. impresionante cómo hizo ese match con las patologías que hay en casa y todas las está presentando la perrita. Sí. No me recuerdo si hicimos alguna vez Espejo emocional. Ujú. y si estudiamos alguna vez ese tema. Yo creo que hemos estudiado alguna cosa de esas, ¿verdad? Creo que lo hemos leído en alguno de los artículos, pero no como tal en Específico. algún estudio. Creo que uno de los de Ventosela, de Mariana Ventosela, creo que tiene que ver con eso. El de uno que me acuerdo ahora, el de cuando había un conflicto entre los tutores y el perro tendía a consolar, era la palabra que usaban, a la víctima. ¿Recuerdan? Y creo que antes de ese estudiamos otro. ¿Eso no era algo de la oxitocina, de los que estudiamos de oxitocina? Y uno de los de oxitocina, sí. Sí. Es que esa situación que explicas tú me parece que era que estaban midiendo la oxitocina. O lo explicaste dentro de uno de ellos. Exacto. Hemos Sí, estudiado me tanto que suena más, yo ya ni me acuerdo de las cosas que hemos leído, pero me suena más a que estaba dentro de un artículo. dentro de. Bien, de todas maneras, contagio emocional es un temazo. Podemos anotarlo ahí como posible, podemos volver ahí a ese lugar. Sí. Tenemos esos 15 minutitos que nos quedan, que no sé si alguien quiere dar una vuelta más todavía sobre este artículo, antes de saltar al tema de
lluvia de ideas sobre temas para seguir. Si quieren revisar todavía sus anotaciones de lo que tienen de este texto, estamos revisando. Mira, Bueno, yo- igual, sí. Sí, perdón. adelante, perdón. Las cuatro queríamos hablar a la vez. ¿Quién quería hablar? Sara primero, luego Carol y luego Noé. ¿No? Vale, ¿hablo? Dale. Vale, una de las cosas sobre los rasgos de personalidad que también me ha llamado un poco la atención es lo de que se refiere a los perros de caza en solitario, que sin embargo están más influidos o sea, que la personalidad de los propietarios influye más en las razas de caza en solitario. Y eso también me ha parecido un dato como un poco chocante, en el sentido que si viven tan en solitario, cazan en solitario y luego también les influye. Sí, Di Carmen. No, te iba a preguntar si tienes el Eso, dato de cuáles son los rasgos, porque yo creo que ahí está la Claro, respuesta. claro, eso es lo que yo creo que falta también en el estudio, ¿no? O sea, Los pero rasgos de... dice, porque la escala que usan o el cuestionario que usan para calificar los rasgos de personalidad del propietario o del dueño Big Five. es No, de Big, no. sí, de Five, las cuatro preguntas, ¿no? Las 5 preguntas. Entonces, no sé si tienes ahí anotado cuáles son esos 2 rasgos que tienen los tutores que hace que el perro tenga más estrés, el perro cazador. Porque yo creo que ahí está la Ya, pues respuesta a tu pregunta. claro, no, ya, pero no lo pone, porque estoy leyendo directamente la traducción que tengo en discussion, ¿sabes? En la parte de discusión, pues aparece como este resumen, ¿no? Pero no detalla, es que hay muchas cosas que a mí me faltan de detalles para entender mejor, ¿no? Muchas cosas, como no sé si se sabe qué tipo de trato hay, si es un trato de castigo o no castigo, ¿sabes? Todo eso no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces eso, Ok, estoy aquí donde tú dices, en la parte de discusión de personalidad, efectivamente dice, para los perros primitivos, no detectaron ninguna asociación entre la personalidad del tutor y la del cortisol de sus perros. Ok, ahí descartan. sí, Para el cortisol de los cazadores, que están seleccionados para cazar independientemente de los humanos, mostró una asociación negativa con el rasgo agreeableness y positiva con el rasgo openness. ¿No? vale, pues esto no sé dónde lo tengo. Vale, pues no sé si lo tengo Ok, bien entonces, resumido. la pregunta es, ¿qué significa? Pues, ¿Qué significa que el tutor tenga un rasgo agreeableness y qué significa el rasgo openness? No sé si, Chris, tú lo tenías anotado. Yo lo tengo por aquí. Porque fui tan loca. Apertura era imaginación, curiosidad intelectual, creatividad y preferencia por la variedad. Exactamente. Entonces yo creo que la clave ahí sería la preferencia por la variedad. Eran más me parece a mí, ¿no? imprevisibles. Claro, más imprevisibles. Más imprevisibles. ¿Qué significa? Sí, o sea, Y ahora me estoy confundiendo. Fabián, ¿qué significa una asociación negativa? Que la correlación sea negativa, ¿qué significa? Que es como si fuera inversa. De que Inversa, o si es sea, que uno a más aumenta, el otro agreeableness, disminuye. menos estrés. Claro. Entonces no me cuadra. Es que, de hecho, ahí es donde hay varias partes que a mí no me cuadran algunas cosas y estaba el tema de la oxitocina, por ejemplo, entre medio. No, Entonces también...
Pero el de la oxitocina está con respecto a los pastores. Ahora lo que planteó No, Sara fue pero lo que a lo que voy es cómo plantea esas, ahí es donde me queda la duda, porque pasó exactamente lo mismo también, porque acá también las correlaciones negativas, es como ahí donde me queda la duda de cómo las plantea, y ahí a lo mejor es la misma duda que le está generando a ustedes. Sí, es un poco yo, o sea, hay cosas que me ha costado entender, la verdad. Mira, aquí tengo yo lo de la oxitocina. personalidad del humano. Esto sería sería en la figura 2A. Es la que tendríamos que revisar. Por favor, Fabián, tú con tu ojo estadístico. La 2A, donde la barra vertical es la personalidad del tutor y la barra horizontal es la tipología. Entonces dice, sobre los cazadores, cuando el tutor Ujú, justo, sí, ese es el cuadro, efectivamente, ahí se ve genial, ahí se ve genial. cuando tiene Claro, más cuando el agreeableness, el amarillo, y el verde son los que están más altos, ¿no? sí, y el morado, Menos. openness, ¿no? El morado, o sea que, pero que al final, o sea, que el rasgo de personalidad afecte tanto a un perro que es más independiente y que luego está tan aislado, Sí, pero ¿sabes? lo Ese que me es interesa saber es qué rasgo de personalidad, un porque rasgo, no es lo mismo ser ya, extravertido que ser en este, en ya, este, en claro, este. claro, En el claro. en el de casa, el que predomina es la conciencia, que es el verde. Mm, Que Y el sería, amarillo y el morado, que están prácticamente igual, son amabilidad y neuroticismo. bueno, Una Perdón, cosa, vinculado. de los perros, amabilidad y apertura, perdón. Amabilidad y apertura. hablamos de los perros de caza. sí, 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 Más apertura significa que son más curiosas y les gusta probar cosas nuevas. al No tutor. podría ser, sí, que como los cazadores suelen ser exploratorios, tienen menos cortisol porque están haciendo una actividad que se correlaciona con una de sus necesidades. Check. Yo creo que es eso. eso tiene sentido. Mm. Eso me cuadra. Ok, y ahora analízame la otra, la que tiene correlación positiva. ¿Cuál era? Era, En español, por favor. ¿tú lo tienes, Sara, en español? yo lo tengo en español. Ahí en la discusión en personalidad, yo escribo también en inglés. En la línea 4, más o menos. ¿Dónde aparece lo de apertura? O sea, lo que acabamos de ver es, ¿qué? ¿Qué dijiste tú? Amabilidad. Ay, apertura. Amabilidad, agreeableness, ok. ¿Y qué amabilidad era ese deseo de cambio, de exploración? No, eso era apertura. Es esa apertura. Apertura. Y lo otro que falta era Es que eso es lo que no me cuadra, porque si es apertura, y aquí dice que la asociación es positiva con respecto al estrés del perro. Claro, no, Ajá. es que no afecta al estrés directamente. O sea, el propietario influye más, le influye, pero bueno, claro, pero no influye en las razas antiguas, pero no hay indicios de sincronización del estrés a largo plazo. A largo plazo. Sincronización, pero sí afecta. Claro, entonces no sabemos si es negativa, ¿no? O sea, si fuese una relación negativa. Perdón, Sara, ¿tienes la traducción Mira, del párrafo de personalidad? ¿Lo puedes leer, la traducción? es lo que estaba leyendo. Empieza desde la línea 1. O, Para los perros primitivos, a ver. Curiosamente descubrimos que, independientemente del grupo de razas estudiado en este estudio, la relación entre el propietario y el perro estaba asociada con el cortisol del perro.
Y luego dice, los rasgos de personalidad del propietario influían más en las razas de cazas solitarias, bueno, que en las razas antiguas, pero no había indicios de sincronización del estrés a largo plazo entre los propietarios y sus perros. En cambio, el contagio de estrés a largo plazo que se observó entre los perros pastores y sus propietarios podría deberse a la selección de la raza, bueno, para una estrecha cooperación con los humanos, mientras que el cortisol de los perros está relacionado con la personalidad de los propietarios en diversos grados, dependiendo del grupo de razas. Bueno, esto es un resumen realmente de todo el estudio, ¿eh? Pero perdóname, perdona la insistencia, ¿estás leyendo el artículo, la traducción del artículo, o estás leyendo un Yo estoy leyendo la traducción del artículo pero de discusión, donde pone discusión. Es que no sé si es ahí donde... Sí, No sé discusión, si es eso lo que quería que leyese. discusión y Es lo que tengo yo. Se me han mezclado las... No sé si tengo bien la traducción. ¿Trabajaste con la IA? Más abajo está, más abajo. Donde la discusión, pero más abajo. Me parece que es lo que personalidad. En el caso vale, personalidad. En el caso de las razas antiguas, consideradas genéticamente más cercanas al lobo, no detectamos ninguna asociación entre los rasgos de personalidad de los propietarios y el cortisol de sus perros. Perfecto. Next. Siguiente. El cortisol en el pelo de las razas de caza participantes seleccionadas para cazar independientemente de los humanos mostró una asociación negativa con el rasgo amabilidad, o sea, una asociación negativa y una positiva con la apertura, lo que sugiere una mayor influencia del propietario en el cortisol de los perros de caza en comparación con las razas de perros antiguas. Ya, entonces, esa es la frase que estamos tratando de entender, exactamente. Eso, sí. Amabilidad y apertura. ¿Y por qué? Porque con respecto a amabilidad, lo que yo entiendo es... La asociación es negativa. Claro, si es a mayor amabilidad, entendiendo por amabilidad que... ¿Cris? Cuanto más amabilidad, son más confiables, altruistas y empáticas las personas. Entonces, mientras... es que hay que leerlo. Pues sí. Hay que leerlo a la inversa. Mientras menos amabilidad, más cortisol. En el hunter, en el cazador, más cortisol en el perro. Y eso sí que puede ser. Vale. O sea, me imagino a un cazador menos amable y más cortisol en su perro. Y ahora lo otro que sería apertura es, venga, vamos a cazar, vamos a explorar, mientras a ver. No, tampoco me cuadra. Sería mientras más apertura, más cortisol. O mientras menos apertura, menos cortisol. Sería más, porque claro, es positiva la relación. Pero que me dice que es asociación positiva. Sí. Claro, es que a lo mejor puede ser como vamos a cazar ya y como a full también no necesariamente el cortisol que me genera un distrés, pero sí un eustrés. Ok. A lo mejor por ahí va. Lo que pasa es que es cortisol a largo plazo. Pero se puede leer así. Vamos a cazar. Y súper estrés que sube. Claro. Ok. Yo creo que con eso le dimos un poquito de luz a esta parte. Ahora, con esto que acabamos de lograr entender, yo creo que podemos volver a leer y vamos a entender más, me parece. A mí me han ayudado un montón. Nos queda un minuto. ¿Qué más? Está bueno eso que dijiste que salió. Me gusta. Gracias. Gracias, Sara. Hay que elegir el próximo, ¿no? Hay que elegir el próximo. Pero lo que podemos hacer es, si quieren, cerramos acá, que son las 3, y quienes se puedan quedar, nos quedamos un ratito más
conversando y nos tomamos la foto. Muchas gracias por esta sesión. Nos vemos el próximo martes. Cerramos.